Buenas tardes. Continuando con la serie de entrevistas alrededor de la contratación pública electrónica, hoy tenemos con nosotros a Enrique Staromieski Torregrosa, de la compañía Everis. Enrique forma parte del grupo Electronic Tendering Expert Group, que ha nombrado la Comisión Europea para dar una serie de recomendaciones alrededor de los estándares, procesos y seguridad relacionados con la contratación pública electrónica. Este grupo de expertos forma parte del mapa estratégico que la Comisión ha puesto en marcha alrededor de la generalización del recurso electrónico a la contratación pública, junto con las conferencias anuales, el Golden Book y el estudio de indicadores sobre el grado de adopción de estas directivas comunitarias de contratación y sus resultados, no solo en los Estados miembros, sino también en la propia Comisión, que es muy importante. Bien, pues sobre esta primera conferencia, que es sobre contratación pública electrónica, en ese conjunto de conferencias anuales que se van a celebrar, que se ha celebrado esta primera, insisto, el pasado 26 de junio en el Parlamento Europeo, y a la que ha asistido Enrique, pues Enrique nos va a dar sus impresiones acerca de la misma. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de que me entrevistéis. Bien, vamos a ver. Pues vamos a empezar, si te parece, ya con la primera pregunta. Enrique, ¿qué es, desde tu punto de vista, cuál es la intención de esta conferencia? Bien, la intención, como tú ya has mencionado, es poner en marcha una serie de acciones para dar apoyo a la directiva y para dar apoyo también al despliegue de la contratación electrónica en los Estados miembros y en las instituciones europeas. En ese sentido, el contenido de la conferencia ha respondido a las expectativas que yo al menos tenía, en el sentido de que se ha hablado de presentar los objetivos y se ha hablado también de poner en marcha soluciones y medidas que están muy alineadas con el espíritu tanto de los trabajos jurídicos como de los trabajos prácticos que en este marco estratégico están llevándose a cabo. Los temas que yo me esperaba encontrar en la conferencia, sobre todo, eran soluciones prácticas, buenas prácticas y recomendaciones que se están poniendo encima de la mesa para llevar a cabo la contratación electrónica e implantarla cuanto antes, pero también, al menos yo esperaba que se hablara más también de el debate que está teniendo lugar en el Parlamento Europeo sobre cómo está evolucionando la propuesta de directiva. En el primer caso, en cuanto a soluciones, mis expectativas fueron bastante satisfechas, pero en el segundo caso salí un poco decepcionado porque del Parlamento no habló nadie y estábamos un poco a la espera de ver esa evolución, sobre todo en aspectos críticos, o por lo menos críticos para algunos de nosotros que estamos muy metidos en el trabajo práctico de esta implantación de las directivas, como por ejemplo el pasaporte europeo, o como por ejemplo el artículo 59 de la directiva, o el aspecto de la gobernanza que mencionas. Bueno, había muchos aspectos que están todavía muy candentes y que desde mi punto de vista se tendrían que haber hablado en esta conferencia, y en ese aspecto mi decepción fue un poco. Me decepcionó un poco que no se abordaran estos temas. Bueno. Pero en general, ya te digo, por la primera parte, bien, porque vimos cosas muy interesantes que supongo que iremos comentando a lo largo de la entrevista. Bien. Uno de los temas estrella era la contratación pública como impulsora y generadora del mercado único europeo. En tu opinión, ¿estamos cerca de conseguir un mercado único de contratación pública paneuropeo, interoperable y asequible, o aún nos queda mucho, Enrique? A ver, yo creo firmemente en el hecho de que la contratación electrónica es una herramienta idónea, indispensable, de hecho, para el impulso de la constitución de un mercado único. Pero también creo que estamos muy lejos de ese mercado único. En interoperabilidad, que es un tema que es mi tema, como en otros aspectos de administración y gobierno electrónico, el convencimiento de los políticos es el primer paso y de hecho es el más indispensable, porque sin su decisión no se puede hacer nada. El resto de las dimensiones de la interoperabilidad, ya que la pregunta va sobre interoperabilidad, son ciertamente complejas algunas de ellas, pero las vemos muy factibles. El diseño del marco legal, por ejemplo, está bastante conseguido. La organización procedural, la adopción de semánticas comunes, las soluciones técnicas y tecnológicas
no son triviales, pero no las vemos imposibles. Y de hecho se están implementando ya. Se están haciendo pruebas pilotos como el piloto Pepol. En España también se lleva un camino recorrido ya de varios años. Es posible hacerlo. Es decir, lo tenemos todo a nuestro alcance, empezando sobre todo por el convencimiento político. Pero las dos barreras que ya el Libro Verde en el 2010 identificó siguen ahí. Y seguirán ahí, me temo, que durante más allá quizá del 2020. Recordemos que estas dos barreras eran, la primera, la resistencia al cambio y la segunda, la fragmentación del mercado. Pues bien, yo creo que la primera será de hecho la más fácil de superar, por un hecho bastante terrenal, y es que la generación de técnicos y de políticos que ahora ya están accediendo a los cargos directivos desde los cuales se toman las decisiones son bastante modernos, por no decir jóvenes, digitalmente alfabetizados. La generación que realmente era reacia al cambio se está jubilando o algunos ya están jubilados. Y esto son buenas noticias. Pero en el terreno de la fragmentación lo veo un poco complicado, porque yo distinguiría lo que es la fragmentación técnica, tecnológica. Habría que matizar dónde acaba una y dónde empieza la otra, pero para mí es muy clara la diferenciación, que no es trivial, insisto, pero no preocupa a casi nadie. Y, en segundo lugar, yo hablaría también de la fragmentación cultural. Yo creo que ahí es donde tenemos el problema. Es decir, las maneras de pensar, de hacer, de llevar a cabo las cosas en Europa son muy, pero que muy heterogéneas. Si además tenemos en mente el ingente número de órganos de contratación que existen en Europa, a todos los niveles de gobierno, estatales, federales, regionales, comunitarios, locales, y dentro de los locales hay también muchísima variedad. Pensemos, por ejemplo, en las diputaciones en España, en mancomunidades, ayuntamientos, universidades, cuerpos de servicios. La posibilidad de ponerlos a todos de acuerdo es, creo yo, una labor titánica. Y de hecho, en interoperabilidad siempre decimos que de todas las dimensiones, el nivel organizativo es el más complejo de resolver. Y es por esto. Sin embargo, yo diría que hay un cierto atisbo de esperanza en el futuro. Y viene, en mi opinión, de la mano de la crisis y de la tecnología. La crisis y la tecnología harán que busquemos soluciones más baratas, más prácticas. Y esto acaba en situaciones y en paradigmas que justo ahora estamos empezando a ver hechos realidad, como por ejemplo la nube como solución ubicua, lógica, práctica y barata, pero no será la única. Y en el fondo yo creo que la respuesta a la pregunta es esta: sí existirá, y en un tiempo, quizá no en el 2020 al 100%, pero en mi opinión creo que vamos a conseguirlo, y vamos a conseguirlo quizá de la mano de estos paradigmas tecnológicos y de otros que aún ni imaginamos a día de hoy. Bueno, algunos ya los estamos imaginando, y también del hecho de que hay una presión muy fuerte social, económica, para que esto se resuelva. Yo creo que ahí están las claves. Alrededor de esta respuesta que nos has dado, Enric, ¿la obligatoriedad puede ser un factor determinante para conseguir esa palanca que acelere esa implementación? Es obvio que la obligatoriedad facilita las cosas cuando ésta se puede imponer. Pero hay estados miembros donde la obligatoriedad es muy compleja de imponer. En Portugal yo creo que han tenido mucha suerte. De hecho, en conversaciones con Luís Valadares sobre cómo lo consiguieron, medio en broma, sugería que esto se ha hecho por una connivencia entre técnicos y políticos para tirarlo adelante. En España esto lo veo muy difícil. Aunque sí es cierto que la ley, tal como está ahora, nos lo está poniendo bastante bien, no porque nos obligue, sino porque está hecha y da facilidad al resto de las comunidades autónomas a unirse a ella y a trabajar junto con ella en lugar de tener que inventar nuevos marcos normativos, que en el fondo es lo que están esperando y lo que están deseando muchos gobiernos autónomos, que es: no nos hagáis trabajar, dadnos soluciones a las que podamos sumarnos. Claro. Pasó con la factura electrónica, por ejemplo, está pasando con la contratación electrónica, pero de ahí a obligarlos a todos, primero, no está en nuestro espíritu nacional, y segunda,
es muy complejo que el marco jurídico español admita esto. Si eso lo trasladamos a otros estados como Alemania, por ejemplo, es todavía más patente que esto va a ser muy complejo. Pero obviamente algunos desean o desearían que esto fuera un instrumento, la obligatoriedad deseable, ¿eh? Pero ya te digo, no creo que sea el caso de España. Bien. Aunque vaya a ser posible. Oye, desde el punto de vista de las herramientas y técnicas expuestas en la conferencia, ¿cuál ha sido tu impresión? ¿Hay alguna forma de que estos elementos sean escalables en la transición a la contratación pública electrónica, o todavía estamos en el ámbito de soluciones específicas, más o menos personales, y lejos de lo que sería una escalabilidad real, de que esto técnicamente no tenga problemas y los problemas estén en otro lado? Esta es una pregunta que además yo ligaría con la anterior que has hecho, que es la de la obligatoriedad y su relación, yo veo una relación también con esta última pregunta sobre la escalabilidad y la interoperabilidad. Al final, la interoperabilidad se inventó precisamente para eso, está ahí como solución para no tener que obligar a los gobiernos a hacer las cosas de forma unificada. De hecho, en interoperabilidad se habla mucho, y a nivel de Europa y de políticas europeas se distingue entre armonización, unificación, coordinación, y precisamente la política comunitaria es sobre todo de armonización. Por eso la interoperabilidad es tan importante, porque da la posibilidad a los gobiernos de trabajar a su manera. De hecho, el primer principio de interoperabilidad es la subsidiariedad y se une con el principio de proporcionalidad. Precisamente por eso, para que cada gobierno, para que cada administración trabaje a su manera sin verse obligado a adoptar medidas unificadoras, gracias a la interoperabilidad. Y, claro, eso lleva a la pregunta que acabas de hacer, que es ¿cómo se puede hacer que este mercado único se construya alrededor de soluciones escalables, interoperables y sostenibles? Eso es. ¿Es posible? Sí, yo creo que sí, que es posible. Y creo que se nos han presentado soluciones muy buenas, prácticas y muy interesantes. Un ejemplo de solución genial, por simple, escalable y cuyo alcance yo creo que no se ha comprendido bien en esta conferencia es el proyecto X-Vergabe de Alemania. Los alemanes han adoptado una visión realmente práctica de la interoperabilidad a escala federal, es un proyecto federal y además muy escalable, que lo que pretende es solucionar de forma efectiva la fragmentación del mercado interno alemán. Lo que han hecho ha sido implementar una capa de interoperabilidad, pero solo a nivel de comunicación, no a nivel de semántica, es decir, a nivel de intercambio de documentos, que permite que los operadores económicos puedan interactuar con cualquier plataforma de contratación de cualquier nivel de administración sin tener que instalar y utilizar múltiples interfaces ni herramientas. Es decir, usando aquellas que el operador económico prefiera o esté acostumbrado a utilizar o la que ya ha pagado y no quiere renunciar a ella. Pero ojo, porque no estamos hablando de una solución técnica de interfaces unificadora, sino de un modelo real de interoperabilidad muy potente y muy flexible. La exposición del responsable de la región de Lombardía, en Italia, también fue muy interesante y muy fructífera. Dio un par de ideas interesantes y originales de cómo ellos se organizan en la región de Lombardía. Pero yo lo que destacaría de su exposición, aparte de sus ideas originales, es que confirma que realmente la fragmentación cultural existe incluso a nivel de Estado miembro. Y no pienso ahora en España, donde eso es evidente. Resulta que en Italia nos explicó en el turno de preguntas que ninguna región italiana está interoperando entre ella en temas de contratación electrónica. Otras dos experiencias que también fueron muy fructíferas para mí fueron la de Corea, por supuesto, y la de Portugal, que dan pistas muy relevantes de cómo se puede homogeneizar el mercado sin tener que imponer una estrategia única para todo el mercado. Por cierto, la plataforma más utilizada hoy en día en la nube es portuguesa, no lo olvidemos. Y eso debería darnos una pista de cuáles son las tendencias en cuanto a soluciones y interoperabilidad. La nube, por definición, es escalable. Por lo tanto, en el futuro inmediato yo preveo que van a ir por ahí los tiros. Bien.
Oye, otro de los temas recurrentes que se han comentado mucho, lo comentó incluso también el comisario Barnier al final, es el acceso de las pymes a la contratación electrónica como forma de revitalizar el tejido productivo europeo en esa crisis que tú comentabas antes y que tanto está haciéndonos padecer. ¿Ves un horizonte claro en que cualquier pyme, por ejemplo, una pyme española, pueda licitar electrónicamente con una administración sueca, o incluso esta misma pyme con dos administraciones españolas que tengan soluciones tecnológicamente distintas? ¿Eso está cercano o no tanto? Es obvio que la pyme ahora mismo es el gran centro de interés de las instituciones europeas, empezando por la Comisión Europea, pero también por parte del Parlamento y del Consejo. Y de hecho, la directiva hace muchísimo énfasis en la importancia de incorporar la pyme a la contratación del sector público. De hecho, también nosotros en el grupo de expertos de la Dirección General del Mercado Interior, el leitmotiv digamos, la línea que nos reconduce a no apartarnos demasiado de las elucubraciones teóricas y volver al mundo práctico y ser productivos y ser pragmáticos es la pyme. Cómo tu medida, cómo tu recomendación va a permitir que la pyme pueda trabajar con el sector público, pueda vender al sector público. ¿Cómo lo vas a facilitar? Cualquier recomendación, cualquier observación que hace el grupo de expertos está siempre filtrado por este criterio. ¿Dónde va aquí la pyme en tu recomendación? Y creo que ha sido muy interesante haberlo hecho así. El hecho de que los responsables de la Dirección General del Mercado Interior hayan establecido esta premisa ha permitido que las soluciones, las buenas prácticas, las recomendaciones que se estén elaborando estén realmente muy aterrizadas, estén realmente muy cerca de la realidad de la pyme, o por lo menos se está intentando. Pero tu pregunta era otra. Tu pregunta era si en términos prácticos, por ejemplo, una empresa española, una pyme española, podría llegar a contratar con un poder de adjudicación sueco, por ejemplo. A ver, lo veo difícil en determinados tipos de contratos, sobre todo en servicios. Podría pasar incluso en obras. Porque, claro, volvemos al tema otra vez de la fragmentación cultural. Un órgano de contratación sueco, y esto es válido para cualquier órgano de contratación, en Suecia, en España, donde sea. Permíteme que te ponga, Enric, permíteme, imagina que esta administración sueca tiene un catálogo de bienes que esas pymes españolas pueden acceder, alimentar dicho catálogo y pueden suministrar esos bienes a la administración sueca, por centrar el problema, por no... Era mi segunda parte de la respuesta, iba a ir por ahí. Es decir, tenemos claro que en temas de servicios una de las primeras barreras va a ser, por ejemplo, la lengua. La cultura, el comprador, el órgano de contratación querrá que su proveedor comprenda bien su casuística, idiosincrasia, su cultura, que hable bien su idioma, que no haya malos entendidos. En contrato de bienes es más fácil y efectivamente el tema del catálogo, el tema del catálogo electrónico lo debería facilitar y creo que lo va a facilitar. Pero fíjate que, por ejemplo, lo que nos está pasando en un grupo de expertos, donde, entre otras cosas, yo soy el líder del glosario del grupo, donde lo que intentamos es clarificar aquellos términos que podrían ser ambiguos o que podrían tener múltiples acepciones y contextualizar cada acepción en su situación, en su contexto. Para el catálogo electrónico tenemos hasta 5 definiciones diferentes. Catálogo como oferta, catálogo como lista de precios y de configuración de los bienes, catálogo como selección por parte del órgano de contratación, catálogo como sistema, catálogo como método o metodología. Es decir, es un tema que técnicamente, y ahora digo técnicamente, no tecnológicamente, técnicamente no es fácil de resolver pero es posible resolver. Y de hecho el grupo de estandarización de la Comisión CEN-BI 2, BI es interfaces para la interoperabilidad de negocio, Business Interoperability Interfaces, ya ha modelado un catálogo electrónico y de hecho han unificado
al menos las tres primeras acepciones de definiciones de catálogo electrónico que os he dado, catálogo como oferta, catálogo como selección, catálogo como lista de precios y de descripciones de productos, en un único documento, lo cual es un esfuerzo bastante complejo de ejecutar, pero se está haciendo. Queda mucho trabajo por hacer, pero se está haciendo. Y de hecho, recientemente se anunció que se iba a constituir un tercer workshop, un tercer taller de CMBI, donde uno de los temas que se va a abordar con mayor profundidad es este. Entonces, ¿podrá una pyme alimentar de forma automática el catálogo electrónico y podrá ofertar a través del catálogo electrónico sin complejidades culturales, idiomáticas, lingüísticas, sí. Sí que podrá, porque los medios técnicos estarán ahí, ¿sí? Al operador económico expuesto no debería importar comprar a un español, a cualquier otro de los miembros, porque al final lo que le va a interesar es precisamente obtener el máximo de competencia entre los operadores económicos y conseguir no solo el mejor precio, sino quizá también la mejor calidad. Y esto se puede reflejar a través de catálogos electrónicos. Posibilidad, sí. Oportunidad, toda. Ahora es el momento de ponerlo en marcha y se está poniendo en marcha. Términos temporales, no va a ser a corto plazo. De hecho, lo veo difícil que en el 2016 los elementos técnicos estén disponibles. Los tecnológicos sí, es decir, en tema de infraestructuras, temas de plataformas, de desarrollos, no creo que haya ningún problema en ponerlos en marcha cuanto antes. De hecho, ePrior, el proyecto de la Comisión Europea, ya tiene un catálogo. Sí. Ya lo tiene implementado. Pero no lo tiene implementado en su versión de código abierto, Open ePrior, que es la versión paralela que están desarrollando para ofrecérsela a los Estados miembros. Cuando digo los Estados miembros, digo a cualquier nivel de administración de los Estados miembros. Y de hecho, los target primordiales deberían ser ayuntamientos, diputaciones, más que comunidades autónomas y gobierno, administración general del Estado, porque estos tienen más sus propios medios. Y, efectivamente. Pero con el objetivo precisamente de dotarles de medios para poder empezar a hacer subasta electrónica, catálogo electrónico, oferta mediante el catálogo electrónico, y también para facilitarle no solo al operador económico, en el caso de la oferta y del catálogo electrónico como lista de productos, sino también al órgano de contratación el hecho de que pueda automatizar también su lista de productos que necesita, o sea, el catálogo como necesidad, y la posibilidad de seleccionar automáticamente la mejor oferta a través del catálogo. O sea, posibilidad sí. Bien. Oye, Enrique, apenas se habló del proyecto PEPOL. En mi opinión, este proyecto es, y insisto, es en mi opinión, es el que muy probablemente tenga la clave para salvar muchos de los problemas no todos, pero muchos de los problemas de interoperabilidad y de accesibilidad que estamos comentando. Insisto, no solo porque se habla mucho del transfronterizo, pero yo creo que también tenemos el problema de aquí dos comunidades autónomas españolas desarrollando soluciones no interoperables, comunidades de contratación pública electrónica que tengan que hablar. El problema de la frontera no es el problema cierto, el problema fronterizo en este caso es la tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, ¿podrías decirnos cómo ves tú, qué impresiones tienes acerca del proyecto PEPOL y de los estándares que has comentado antes, que han sido promovidos por el CNBI, Business Interoperable Interfaces, alrededor del asunto de la contratación pública? ¿Esto es algo que va a funcionar? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes? Fue realmente una desilusión que no hubiera ninguna ponencia en esta primera conferencia, no solo sobre PEPOL, pero no solo sobre PEPOL, sino sobre el conjunto de, en inglés lo llaman los Large Scale Projects, proyectos de gran escala, que son un conjunto muy interesante y que están muy vinculados entre ellos. PEPOL es uno de ellos y evidentemente hubiera tenido que ser el proyecto estrella en esta primera conferencia, y si no en esta primera conferencia, seguro que tiene que serlo en las siguientes, porque otra cosa sería impensable. Pero también se tendría que haber hablado de Stork,
que es el proyecto para el impulso de las identificaciones nacionales a nivel transfronterizo y paneuropeo. Se tendría que haber hablado del proyecto EPSOS, se tendría que haber hablado del proyecto SPOX. Es decir, hay un conjunto ahí de proyectos que son importantes no porque se centren en temáticas, en centros de intereses concretos, sino porque cada uno de ellos aporta un valor al conjunto del gobierno electrónico paneuropeo. Por ejemplo, la contratación europea, la contratación electrónica paneuropea o la contratación electrónica en general necesita de la identificación digital, y esto lo están desarrollando muy bien en Stork. Dentro de PEPOL se han desarrollado mecanismos de interoperabilidad que son muy necesarios en otros proyectos, como por ejemplo en el dominio de la estandarización de las leyes y del marco jurídico europeo. Hay otro proyecto europeo también de gran escala para esto. No recuerdo el nombre ahora. Bueno, igualmente, es decir, la idea es que todos estos proyectos se retroalimentan entre ellos. Y quiere decir que aquello que necesita la contratación electrónica para que se pueda ejercer, que se pueda ejecutar de principio a fin, no solo lo resuelve PEPOL, sino que lo resuelven también otros proyectos de gran escala europeos. Pero yendo a PEPOL, yo creo que tiene un futuro, pero tiene un futuro a muy largo plazo. Es decir, el problema que tiene ahora PEPOL es su financiación. En estos momentos lo que está diciendo la Comisión es que sí, van a financiar la continuidad de PEPOL, pero va a ser difícil, porque es un proyecto muy caro. Si no recuerdo mal, si mis cifras no son erróneas, creo que se invirtieron 10 millones de euros en 4 años. Y los resultados para esa inversión, en mi opinión, han sido bastante paupérrimos. Porque al final, el único que está haciendo cosas realmente interesantes, prácticas y que demuestran valor es Austria. El resto están siendo muy tímidos en su actuación. Por lo tanto, yo creo que se necesita mayor implicación de los Estados. España, por ejemplo, no pertenece al proyecto PEPOL. Y no pertenece al proyecto PEPOL por un tema de recursos financieros sobre todo. Porque estos proyectos se tienen que financiar al 50%, si no recuerdo mal, entre los Estados miembros y la comunidad. Eso es. Entonces, claro, esto es un impedimento grave. Es un impedimento grave, especialmente en el caso de España, porque en España se definieron los estándares para la fase de preadjudicación que adoptó después VL de Oasis y que después fue adoptado a su vez por CEN-BI2 para la fase de preadjudicación. Por lo tanto, deberíamos estar ahí, pero no nos lo están poniendo fácil. Y yo creo que es la gran traba del futuro de PEPOL. Bien. No sé si respondo a toda tu pregunta o se queda algún fleco. No te preocupes, tendremos más. Esto no acaba en esta entrevista, vamos a tener más ocasiones de ir matizando. Oye, las últimas preguntas ya rápidamente. En el panel de alto nivel se hablaban de muchas cosas, de si la directiva va a ser suficiente para eliminar todas las barreras, de la obligatoriedad. ¿Tú crees que las únicas barreras que existen son barreras legales o una que has comentado antes probablemente sean mucho más fuertes, que es esa resistencia al cambio, ese abandono del formato papel? ¿Cómo ves tú esas resistencias legales y operativas alrededor de la contratación pública electrónica? Hay una barrera para mí fundamental, que es la mentalidad. Es decir, arrastramos mentalidades de administración muy basadas en el papel y por más que algunos de nosotros insistimos en que tendríamos que orientar más la administración electrónica al dato, seguimos orientándolas al documento. Y eso significa orientación al metadato del documento. Mientras esto siga siendo así, y gran parte de los culpables somos los consultores, ojo, no solo las administraciones, va a ser muy difícil avanzar hacia una administración
hacia una contratación del sector público plenamente electrónica, eficaz y realmente interoperable, porque de eso se trata. La interoperabilidad necesita del acceso al dato. Mientras estemos generando PDFs y estemos transmitiendo PDFs, transfiriendo PDFs entre sistemas, eso va a ser muy complicado. Mientras intentemos mantener estructuras que vienen ya no del papel, sino también del negocio de algunos, que ya se ha acabado además y que por lo tanto no tiene sentido que sigan ahí, como el de la firma electrónica, esto va a ser muy difícil. En Portugal no se utiliza prácticamente la firma electrónica para la contratación electrónica. ¿Por qué en España insistimos tanto en meter la firma electrónica como único sistema, como único medio de seguridad con valor jurídico? Yo sinceramente no lo entiendo, especialmente si conseguimos que la cadena de valor de la contratación pública esté automatizada al 100%, eso pierde todo el sentido del mundo. Hay que crear otros mecanismos de seguridad. De hecho, no hay que crearlos, ya existen. Simplemente hay que identificarlos y usarlos bien. Y, por supuesto, incluirlos en el marco legal, que ahora no están, porque ahora solo hablamos de firma electrónica. Pero dejando de lado la firma electrónica como caso particular, yo creo que el problema está en la mentalidad. Hay por ahí una ponencia que el título es muy sugerente, que es Más datos y menos metadatos, o de la triste historia de la no estructuración de la información. Yo creo que ese título lo dice todo. Mientras no vayamos a estructurar la información 100% y dejemos de embeber PDFs y documentos narrativos dentro del documento electrónico, eso va a ser imposible. India lo ha conseguido. El modelo indio está orientado al dato 100%. ¿Por qué el resto no lo íbamos a conseguir? Pues una cuestión de mentalidad, de cultura. Mira, es tan fácil de entender como que en muchas direcciones generales o subdirecciones yo he visto que los funcionarios han pedido pantallas de 21 pulgadas. Son funcionarios que tienen una cierta edad, también hay que decirlo todo, y con la característica de estas pantallas, o sea, con el requerimiento de que estas pantallas pudieran girarse y ponerse verticales, la pantalla tuviera un formato vertical, con el único propósito de cargar ahí el PDF y tener la sensación de que no están leyendo un papel, sino que están leyendo un documento en electrónico, pero simplemente por el hecho de que tienen... De que se parece al DIN A4. Se parece al DIN A4, ¿no? Es decir, es un tema de mentalidad. Bueno. Oye, en la sesión final... Perdona. Sí. Dime. No, ya había acabado. Sí, dime. La sesión final. En la sesión final se apuntaba a cómo hacer la mejor contratación electrónica posible. Es decir, la idea que tiene la estrategia que ha implementado la Comisión es: vamos a intentar hacer la mejor contratación pública electrónica posible. Vamos a mejorar lo que hay en formato electrónico. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo se puede hacer la mejor contratación pública electrónica posible? Con mucha paciencia, sobre todo, con mucha formación, con mucha diseminación. Yo hablaría de diseminación, pero la palabra diseminación técnicamente para nosotros implica todo. Implica la publicación, implica la formación, implica la implicación en actos y en eventos y en eventos de concienciación. Es muy amplia, ¿sí? Pero también uniendo la contratación electrónica a los principios estratégicos o a los planes estratégicos de gobierno de los países. Al final, los gobiernos, sean de derechas o sean de izquierdas, o de centro, si es que esto existe, lo que pretenden o lo que deberían pretender en su mayoría es la consecución de una sociedad justa, de una sociedad transparente, de una sociedad que progresa, con una economía estable, sostenible. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que para ir hacia esos propósitos, la contratación tiene que estar perfectamente alineada con esos principios. Y son muy comunes a todos los gobiernos. Por lo tanto, no debería ser tan difícil esa alineación de la contratación electrónica con esos principios. Por ejemplo,
Se habla mucho, y se habla mucho no solo en España, sino en todos los países europeos y en la Comisión, sobre todo, de transparencia. La contratación electrónica es un instrumento básico para la transparencia. Pero cuando hablamos de transparencia, se pueden hablar de muchas cosas. Curiosamente, en el proyecto de ley y en lo que va a ser la ley española de transparencia que hemos debatido recientemente en España, se habla poco de contratación, porque no se ve la contratación como el elemento de rendición de cuentas, el elemento que vincula los presupuestos con el gasto real, el elemento que permite una supervisión por parte del ciudadano de cómo se está invirtiendo este dinero. Se percibe casi como una herramienta de fiscalización de la acción del gobierno. Y esto no debería ser así. Y de hecho yo creo que el mensaje principal no solo en la clausura, sino todo a lo largo de la conferencia, es que la transparencia tiene que estar muy unida a la contratación electrónica, precisamente como herramienta para que el gobierno pueda rendir cuentas y precisamente para que el ciudadano vea que el gobierno está haciendo las cosas bien y que su dinero está siendo bien gastado. Pero también para que a partir de esos datos se genere economía. Que esta es una de las observaciones que surge de un estudio del Deutsche Bank que dice, y además está también, me parece, en algún documento, me parece que en el documento de estrategia también aparece, el hecho de que la contratación electrónica produce de hecho, de forma demostrada, beneficios macroeconómicos. Todo se puede unir y por lo tanto todo se ve alinear. De hecho, y con esto yo cerraría un poco el bucle que he hecho alrededor de tu pregunta, que es, me dediqué durante la conferencia a ir escribiendo la cantidad de veces que aparecían palabras claves de la conferencia. Interoperabilidad, sostenibilidad, no salió ni una sola vez, y para mí era una palabra clave, ni una sola vez. Transparencia, simplificación. El problema no está en la tecnología, el problema está en la gestión del cambio. Esto salió un par de veces o tres y además lo dijeron personas importantes de la conferencia. Pues bien, de todas mis palabras claves hice una frecuencia, generé una nube de palabras, una word cloud, y salió que la más pronunciada fue transparencia, seguida de interoperabilidad, seguida de simplificación. Y creo que estas son precisamente las ideas que más interesan, no porque se hayan repetido más, sino que se han repetido más porque más ponentes han puesto su atención en ella de esta primera conferencia. Transparencia ha sido la que más interés ha parecido demostrar entre los ponentes. Yo añadiría, no sé si estarás de acuerdo, en que el espíritu que marca la directiva comunitaria alrededor de esto es sencillamente, sin el electrónico no vamos a conseguir el espíritu que marcan las directivas, es decir, transparencia, concurrencia, accesibilidad, sostenibilidad. El electrónico es la herramienta, sin ella no sé. Bueno, solamente para terminar y ya muy brevemente, no hemos visto en el programa una representación española. No figuraban. ¿A qué crees que se debe la ausencia de esa presencia española en los foros de contratación pública electrónica? ¿Tienes alguna opinión? A ver, yo lo tengo claro a qué se debe, pero claro, es mi opinión, es decir, no. A ver, yo creo que las administraciones españolas en estos momentos no están para fiestas, es decir, no están para conferencias. Algunas de ellas incluso tienen hasta problemas para poder viajar por temas presupuestarios. Pero también hay otro tema, y es que estamos un poco verdes en cuanto a la desmaterialización de la contratación en general. Piensa que, por ejemplo, la Administración General del Estado justo ahora acaba de licitar y poner y adjudicar, y ya está adjudicado además la puesta en marcha de la fase del e-tendering en su plataforma de contratación. Es decir, hasta ahora el portal de contratación del Estado hacía cosas muy importantes y muy útiles, como la publicación de los anuncios, la admisión de ofertas, porque ya se podía enviar ofertas a través del portal, y otras labores que son igualmente importantes. La unión, por ejemplo, con el registro
oficial de licitadores y empresas clasificadas. Es decir, había una labor ingente, importante, que se ha llevado a cabo y que realmente hay que romper una lanza en favor de la Administración General del Estado, porque no solo ha hecho esa labor, sino que la ha hecho muy rápido y muy bien. Tanto es así que ha sido adoptada por la Comisión Europea para dar pie a los nuevos estándares, por ejemplo, entre otras cosas. Y, de hecho, el pasaporte europeo, una de las presentaciones que más llamó la atención a la Comisión Europea cuando se hablaba de pasaporte europeo fue la de José Luis Cueva, cuando presentó el ROLECE en Bruselas en diciembre del 2011, porque dijeron, pero entonces, ¿por qué nos estamos complicando tanto la vida en PEPOL con el Virtual Company Dossier? Que no hay manera de aclararse con él, cuando ustedes ya lo han resuelto, y lo han resuelto de una forma fácil, barata y rápida. Es más, con un retorno de la inversión realmente corto. Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando? Entonces, lo que nos está pasando en España es que todavía estamos en el esquema de evolución de la madurez de la administración electrónica en la fase 3. No sé si tienes en mente ese esquema, pero hay una fase 4. La fase 4 es la administración sin papel, la administración 100% electrónica. Estamos muy lejos de esa fase. Es decir, estamos todavía en la fase de que necesitamos hacer la administración eficaz y eficiente. Y si bien es cierto que hemos por el camino, en términos de administración electrónica en general, no de contratación electrónica, hemos puesto el interés en el ciudadano, que era uno de los puntales de esta fase 4 de madurez, en contratación electrónica el interés por el operador económico todavía no hemos llegado a ello. Y creo que tardaremos. Yo espero que la directiva nos ayude mucho a poder dar ese salto, a facilitarle la labor al operador económico y sobre todo a la PYME, que en este país va a sufrir más que en otro, porque los órganos de contratación de este país están muy acostumbrados a trabajar con sus, en general, y generalizar siempre tiene sus peligros, por supuesto, con sus proveedores, con sus sistemas de homologación. Ahora en Cataluña con su sistema de diálogo competitivo, que no viene a ser más que un recorte del el catálogo de proveedores del gobierno. Es decir, va a ser difícil que la PYME pueda acceder ahí. Por lo tanto, cualquier medida que se adopte en pro de esa inclusión, yo creo que va a ser posible solo gracias a la contratación electrónica. Si seguimos con las mentalidades y con las formas de hacer tradicionales, eso no va a ser posible. La contratación electrónica es la solución. Bueno, Enric, muchas gracias por compartir con todos nosotros tus impresiones sobre la conferencia y esperamos poder seguir contando con tus opiniones, que las compartas con todos nosotros, y muchas gracias por toda la información y experiencias que nos has aportado. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti por la confianza y por considerar que mi opinión tiene un valor para vosotros. Es siempre un absolutamente, eso ya te lo aseguro yo. Muchas gracias, Enrique. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.